En este video vamos a hablar de un tema fundamental de los equipos a plasma para aplicaciones estéticas. El tema de la frecuencia. Es un tema fundamental porque nadie os habla de la frecuencia de esos dispositivos y también vamos a hablar del hecho de que hemos hecho en nuestro dispositivo hemos introducido la posibilidad de tener una frecuencia variable, de variar la frecuencia operacional del dispositivo a plasma para aplicaciones estéticas. Y ahora, antes que todo, vamos a hablar de qué es la frecuencia en esos dispositivos. En esos dispositivos, si vamos a ver lo que hay en la salida de esos dispositivos, lo que vamos a ver es una onda sinusoidal. Entonces, si aquí hay el voltaje y aquí hay el tiempo. Y la frecuencia, entonces, es algo muy sencillo. Normalmente todos los dispositivos funcionan de esa forma. Ahora, lo que pasa es que, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia es simplemente relacionar al periodo de esa forma. El periodo es la distancia en tiempo, entonces el tiempo entre un pico y el otro de la onda sinusoidal o de otra onda periódica. Entonces ese, por ejemplo, podría ser un segundo y la frecuencia es definida de 1 dividido el periodo. Y si, por ejemplo, ese es un segundo, entre este pico y el otro es un segundo, vamos a tener 1 dividido 1, que es un hercio. Entonces, la frecuencia es muy sencilla de definir y muy sencilla de entender desde el punto de vista físico. Y eso es algo muy fundamental porque casi nadie habla de lo que hay en esos dispositivos. Normalmente el voltaje de esos dispositivos es del orden de 500 voltios, 300 voltios, dependiendo de la frecuencia. Cuanto más alta la frecuencia, menor va a ser el voltaje. Y vamos a hablar de eso en muy poco tiempo. Entonces, otra cosa que vamos a hablar antes que todo es qué tipo de frecuencia va a haber en esos dispositivos. Normalmente las frecuencias que tenemos en esos dispositivos es del orden de kilohercios. ¿Por qué? Normalmente en los enchufes de nuestras casas tenemos unas frecuencias entre los 50 y 60 hercios, 50 y 60 hercios. Normalmente en España y en otros países, normalmente es de 50, pero en los Estados Unidos puede ser de 60 hercios. Perdón, porque normalmente hablo de kilohercios porque ya me he acostumbrado. Hercios. Lo que pasa, porque cuando vamos a tocar o vamos a manejar estos equipos que tienen una frecuencia bastante alta, no vamos a tener ningún problema, vamos a tener el arco eléctrico en la piel y no tenemos un daño de tipo electromuscular, advertimos un poco de dolor, pero no advertimos otra cosa. ¿Y por qué? Si vamos a tocar el enchufe de casa, vamos a tener una descarga y no va a ser algo muy confortable. Y la razón principal es el nivel de frecuencia que tenemos en los enchufes de casa, que es de 50 y 60, es muy baja. A esas frecuencias lo que pasa es que vamos a tener una electroestimulación muscular. Si tocamos lo que hay dentro de casa en términos de los enchufes de casa, normalmente no vamos a morir porque el cuerpo se calienta por dentro. El peligro está en esta electroestimulación muscular. ¿Por qué? A esas frecuencias, la corriente pasa por nuestro cuerpo internamente hasta tierra. Entonces, lo que pasa es que esa frecuencia no vas a dar una electroestimulación muscular muy intensa y se pasa por el corazón, puede causar arresto cardíaco. Y eso es porque el voltaje en los enchufes de casa normalmente es bastante bajo, es del orden de 200 voltios, dependiendo de dónde estamos en el mundo.
Y a esas frecuencias normalmente el voltaje no nos va a quemar mucho. El problema está en la electroestimulación muscular. Pero si vamos a tocar unos hilos eléctricos, unos cables eléctricos que tengan un voltaje mayor, más alto de los kilovoltios, entonces a ese punto la corriente va a pasar por nuestro cuerpo. Si vamos a morir no es principalmente por electroestimulación, apunto por porque la corriente pasa por dentro del cuerpo humano y va a calentar todos los órganos internos hasta tener el organ failure, como se dice en inglés, como vamos a morir a punto porque por dentro nos quemamos por dentro. Hablamos de esas cosas un poco macabras para que os entendáis por qué no vamos a tener ningún problema con esos equipos, que es todo relacionado a la frecuencia operacional de esos equipos. Entonces, en esos equipos lo que hay simplemente es una frecuencia desde 50 kHz a subir. Algunos tienen 50 kHz, otros tienen 100, 300, 500 y así. Eso es porque conforme que tengamos una frecuencia bastante alta, que en ese caso se llama radiofrecuencia, la corriente no va a causar al cuerpo humano ninguna electroestimulación muscular. Entonces, ese problema del arresto cardíaco y todo eso no existe más. Otra cosa es que vamos a tener un efecto Faraday. El efecto Faraday es simplemente cuando la corriente no pasa por dentro del cuerpo, pero pasa por la parte exterior del cuerpo o el exterior de un objeto, de lo que tengamos. Y a esa frecuencia es lo que pasa. Entonces, por eso podemos manejar esos equipos a plasma, podemos tener el arco eléctrico en la piel y no va a causar ningún peligro a la persona. Eso es algo muy importante. Entonces, es algo que tenemos que entender. Otra cosa que tenemos que entender es que el efecto de la frecuencia tienen una consecuencia muy importante. El hecho es que conforme que proyectamos, hemos hecho el proyecto de nuestro nuevo equipo con frecuencia variable, lo que hemos visto es que los componentes, cuanto más alta la frecuencia, más costosos son. Pero hay muchas ventajas en tener una frecuencia variable. Una de las ventajas es que conforme la frecuencia va a subir, y conforme que tengamos constante el voltaje y la duración del arco eléctrico, conforme que la frecuencia sube, normalmente el efecto ablativo del arco eléctrico es más superficial. Y también el dolor que vamos a advertir es menor. Entonces podemos jugar con esa variable de la frecuencia en los tratamientos de tipo estéticos. Algo que hasta este momento no es posible en muchos equipos a plasma. Y otra cosa muy importante es que, ¿por qué tenemos un efecto ablativo superficial menor conforme que la frecuencia aumenta? También la temperatura en el punto de ablación, en la piel donde hay la descarga eléctrica, disminuye conforme que aumentamos la frecuencia. Ese es un punto fundamental que nos va a ayudar en esos tipos de tratamiento de tipo estético. Entonces tenemos otro parámetro de control en esos tratamientos. Y otra cosa muy importante es que conforme que aumentamos la frecuencia, también la potencia asociada al arco eléctrico sube. Pero también conforme que subimos la frecuencia, el efecto Faraday aumenta, entonces esa potencia va disipada por masa. Esperamos que ese video os haya resultado muy útil. Si tengáis alguna pregunta, por favor, contactarnos con nosotros. Un abrazo.